Podés tomar tu asiento en esta mañana. Queremos en esta... Gracias, chicos. Antes de comenzar con la palabra, nos quedó ahí en el tintero un pequeño resumen de lo que significa esta primera etapa de ordenamiento y limpieza en Angular Camp. Así que te invito a que prestemos atención a esto, ¿sí? Vamos. Hola, amada iglesia. Estamos muy contentos de poder comenzar hoy día, este sábado, 17 de agosto del 2024, con esta primera etapa. Estamos en esta mañana de este sábado empezando con las tareas de ordenamiento y de limpieza de este terreno hermoso que nuestro amado Señor nos ha regalado, y estamos empezando a trabajar. Esta es la primera etapa de un proceso que va a ser largo, que viene por delante, pero estamos súper expectantes y súper ansiosos de poder seguir trabajando, de poder estar adorando al Señor también en este lugar. Así que queremos compartirte esto para que también seas parte y cuando puedas te puedas sumar. Así que estamos acá a full trabajando. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio que haré. Son hermanos de la iglesia, aunque parezca otra cosa, pero hoy están sentados al lado tuyo. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, Jesús. Vengo hoy a derramar mis victorias y ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio que haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio que haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio que haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, mi corazón es tu lugar, espacio que haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Son los primeros rudimentos, amigo. Escuchame. Aguante Maranata, papá. de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande, grande. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú Bueno, iglesia, hemos llegado a esta primera etapa y su finalización de la jornada número 1 de trabajo, y verdaderamente estamos, por sobre todas las cosas, agradecidos al Señor porque hemos podido avanzar un montón, no hemos tenido ningún accidente ni incidente,
y la verdad que el ambiente que lo hemos hecho ha sido de gozo y de gratitud por sobre todas las cosas. Así que la invitación la extendemos para la segunda jornada, en donde vamos a volver a reclutarnos todos como iglesia para venir y ya culminar de forma completa esta jornada de limpieza y ordenamiento de Angular Camp. Así que te bendecimos y Dios mediante nos vemos en la próxima jornada de trabajo. Hola, amada iglesia, estamos... Ok, para el próximo encuentro prometo que vamos a tener ahí un biografía no autorizada del evento. Bueno, próximo sábado, ¿dónde tenés que estar? Allá, ¿de acuerdo? Porque es precioso lo que Dios añade, no solamente renovando nuestras fuerzas, hoy enderezando espaldas. Creo que vamos a habilitar también ahí una oficina de oración por milagros y sanidades. Hoy día comprobé que tengo 45 años, hoy me di cuenta de eso. Así que me sentía Mr. Burns, estaba así. Y le decía a mi esposa, enderezame. Pero hoy doy fe que por la oración y por un ambiente de adoración, Dios restaura, amados. O sea, le decía recién a mi esposa, tengo la espalda, miren, esto no lo podía hacer esta mañana, no podía hacer, no voy a hacer una clase de aeróbica, digamos, hoy, pero quiero mostrarte que Dios tiene el poder de hacer nuevas las cosas. Y Angular Camp se constituye para todos aquellos que les gusta el cuidarse el cuerpo y demás, es la mejor escuela de CrossFit que existe en el momento. O sea, encima va y paga para mover ruedas, para saltar sogas, bueno, nosotros te lo damos gratis, oramos por vos, comemos juntos, bendecimos al Señor y edificamos su reino. O sea, ¿qué más privilegio que eso, amado? O sea, verdaderamente. Así que el próximo sábado, Dios mediante, allí también regresaremos y seremos más, porque esto es una onda expansiva y no lo detendrán ni las puertas del mismísimo infierno. Amén. Padre, ahora te pedimos que tu palabra siga ensanchando nuestro corazón, nuestra mente, y nuestro espíritu se conecte aún más con tu verdad. Guíanos como lo venís haciendo hasta ahora, Señor, aún en el proceso que estamos como iglesia, en este enorme desafío que significa edificar en lo espiritual y luego manifestarlo en lo natural, Señor. Guíanos por medio de tu palabra, renovar nuestras fuerzas, tu Espíritu Santo levante nuestra cabeza, al cansado, al agobiado, reciba en esta hora nueva fuerza, Señor. Al que hoy está tal vez angustiado, al que hoy está sin propósito, sus ojos puedan ser abiertos por la obra y el poder del Espíritu Santo para abrazar tu realidad ante todas las cosas. Lo pedimos con fe y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando en este desafío que hemos llamado Iglesia Gloriosa, y este es un proceso que nos va a llevar varios meses, pero claramente esta semana, mientras estaba meditando sobre el mensaje, tengo la convicción en el corazón que el Espíritu me dijo afirmar y que la iglesia afirme estas verdades. Esto no se trata de pasar de domingo en domingo, dar vuelta a la página y seguir, sino por sobre todas las cosas, es decir, hay una asignación, Dios nos ha comisionado algo. Y ese habernos comisionado algo significa que como iglesia debemos comerlo, debemos no solamente recibirlo, sino que como iglesia debemos internalizar en nuestra vida y en nuestro estilo de vida el desafío de lo que significa ser una iglesia gloriosa. Para ello, muy rápidamente, pretendo en este momento que dialoguemos en el hecho de decir
qué verdades o qué principios ha ido ya calando en nuestro corazón. Si acaso tengo que decirte cuál fue la primera iglesia gentil de la cual la palabra registra la manifestación de estos 5 ríos, tu respuesta es... Ay. Bueno, si así empezamos, no sé cómo vamos a terminar. La primera iglesia gentil fue la de Antioquía, porque se les llama por primera vez cristianos. Es decir, que la consecuencia de una iglesia que vive los 5 ríos se traduce en que la gente, cuando los mira, los observa, ¿a qué conclusión llegan? Que son ruidosos, que son locos, que son unos panchos, que son unos trolls, que son... No. Dice, llegan a la conclusión que son pequeños Cristos. Esta es la síntesis de la fe, esta es la síntesis del Evangelio. Muy bien, ahora pasaron aproximadamente 50 años. Hechos 11 al 13 nos cuenta la dinámica de esta iglesia de Antioquía, que por cierto el apóstol Pablo estuvo por lo menos un año, y esto atraviesa su ministerio, pero pasan 50 años, aproximadamente en el 90 después de Cristo, y sabemos que las iglesias situadas en Asia fueron 7. El apóstol Juan escribe 7 cartas, inspirado por el Espíritu Santo también, recibiendo esta revelación, y ya vemos que hay características de estas iglesias que se están corriendo del diseño, que se están apartando de lo que significa el diseño que Dios pensó y estableció para la iglesia. Y aún así, dice Apocalipsis 2:1, que Cristo mismo está paseándose en medio de las iglesias, les llama la atención, les exhorta, pero al mismo tiempo les abre el camino para que sean restauradas, para que vuelvan al primer amor, para que enderecen su senda y por sobre todas las cosas manifiesten el diseño de iglesia aquí en la tierra. Efesios 5:27 dice que Cristo está preparando para sí mismo una iglesia gloriosa, pura, sin mancha, una iglesia radiante, llena de esplendor y de belleza, y nos encontramos, vos y yo, 21 siglos después de lo que fue esa declaración profética del apóstol Pablo, diciendo, somos el resultado de un proceso por el cual aquel que comenzó la buena obra en ustedes, dice, la va a ir, ¿qué? Perfeccionando. ¿Qué significaba este término perfeccionar? Que el perfeccionamiento venía de arriba o de abajo. No te voy a preguntar cuál era la palabra griega porque me caigo muerto si alguno lo dice, ¿no? Epiteleo, gloria a Dios. Tierra de avivamiento este lugar, increíble. Bueno, epiteleo, el término epi significa de arriba, teleo significa construido, acabado, completo, lo perfecto. Y esto es como Cristo está intencionalmente edificando a la iglesia, cómo la sustenta, cómo la sostiene, cómo la levanta, cómo hace que la fe sea robusta. Y ahora sí llegamos a Efesios capítulo número 4, versos 11 al 13. Hoy día creo que esta va a ser la porción troncal, digamos, de toda esta conversación y todo este proceso que vamos a llevar como iglesia. Porque en definitiva, los materiales, el diseño arquitectónico de la iglesia en términos espirituales, están puestos en estas 5 llaves, en estos 5 ríos, en estas 5 dinámicas. Así que si me querés acompañar, Efesios capítulo número 4, del 11 al 13, vamos a leerlo. Yo te aseguro y profetizo sobre tu vida que en diciembre vas a saberte este texto de memoria, ¿de acuerdo? Porque como iglesia vamos a abrirnos de entraña para que esa palabra llegue a nosotros, nos atraviese, nos perfore, marque nuestra vida y también realinee nuestro futuro, nuestro destino. Dice así Efesios 4 del 11 al 13, si no tenés ahí tu Biblia lo podés ver aquí en la pantalla, mejor tu Biblia por supuesto, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, y él mismo, ¿quién es ese él? Jesucristo, ¿de acuerdo? Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Crees esto o no? Porque esto es lo que significa ser iglesia según el diseño celestial. Esto es, ni más ni menos. Todo lo demás puede parecerse, todo lo demás de hecho puede hacer del ambiente de la iglesia algo muy lindo y bonito, pero la esencia de la iglesia, la definición de iglesia es esto que tenés frente a tu rostro hoy. Esto es, 5 dinámicas, 5 ríos que están fluyendo en toda la congregación, en toda la iglesia. Quiero en esta mañana, antes de avanzar a la próxima diapositiva, recordarte que en la estrategia de Dios es que Dios levanta a algunos para perfeccionar a todos, ¿sí? Esto es el verso 12, justamente vienen esos 5 ríos, viene lo pastoral, viene lo bíblico, lo apostólico, lo evangelístico, lo profético, se manifiesta, pero dice ¿para qué? Para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar, epiteleo, perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que estas personas que Dios levanta, ¿sí? Por cada río, no son personas a las cuales nosotros tenemos que venerar, tenemos que adorar, no son personas de las cuales nosotros tenemos que hacernos codependientes de ellas, sino que en realidad esas personas Dios las levanta para inspirar la vida de la iglesia, inspirar cada río, y que esto nos impulse y nos motive de forma personal a ir profundo en la activación de estos 5 ríos como iglesia en cada uno de nosotros. ¿Me seguís hasta acá, no? Esto es muy importante porque hemos caído en errores a veces que tienen esta concepción. Si en mi iglesia ya hay alguien que tiene un llamado evangelístico, creemos que la iglesia es evangelística. Si la iglesia tiene un fuerte llamado hacia el evangelismo, creemos que la iglesia ya de per se es evangelística. Y esto es caer en el error de pensar que si hay una persona o hay 5 personas que están encargados del evangelismo, del movimiento de alcanzar a otros, creemos que si eso ya está, ya somos una iglesia evangelística, y esto no es así. O puede pasar el hecho de decir, bueno, somos una iglesia que tiene una estructura pastoral fuerte, que tiene una estructura de pastores en las distintas edades. Y decimos, somos una iglesia pastoral, pero en realidad no porque haya una estructura fuerte de pastores signifique que la iglesia sea una iglesia con rasgo pastoral. Y esto es muy importante que lo podamos desactivar en nuestra mente, porque en realidad siempre nuestra tendencia es delegar en el otro una responsabilidad a la cual todos debemos responder. ¿Me seguís, no? O sea, si hay alguien que ya hace evangelismo, yo a lo sumo oraré por ese alguien. Si ya alguien que está pastoreando, yo a lo sumo oraré por ese que está pastoreando. Si ya alguien... Y el desafío, el rompeparadigmas que Dios estableció es que estos 5 ríos, Dios los suelta, Dios los habilita en la iglesia, los habilita en la casa, para que en realidad, y aún levantando referentes, ya sea en lo apostólico, en lo profético, en lo evangelístico, en lo bíblico y aún en lo pastoral, no significa que si ya están estas 5 personas identificadas en una congregación, somos una iglesia gloriosa. ¿Me seguís? Si no, mi meta sería, Señor, dame de estas 300 personas, dame esos 5 varones, o dame esas 5 personas que necesita esta casa para ser una iglesia gloriosa. Y te pregunto, ¿la meta de este proceso es encontrar estas 5 personas? No. Es decir, que Dios levante estas 5 personas, claro que lo necesitamos. Porque estas personas van a mostrarnos, van a inspirarnos el camino a seguir. Pero la meta no está en que yo dependa del profeta de turno. La meta no está en que el profeta sea alguien que retenga la voz de Dios, sino que por el contrario, inspire a que mi vida todos los días esté en una búsqueda y en una sensibilidad por la voz y por la presencia del Señor. ¿Me seguís hasta acá? Esto es sumamente clave, iglesia, que lo podamos asimilar. Porque la pereza espiritual lleva a que la iglesia idolatre a los hombres que son levantados en los ríos.
¿Me escuchás lo que digo, no? Si ya está esta persona, listo. Si tengo tal vez algún conflicto, bueno, voy a ir al profeta para que me guíe. Y a veces podemos asumir actitudes, disposiciones, por las cuales se parecen de una forma hasta asombrosa en lo que significa cuando en el barrio se va y se le consulta a la bruja. Mira, tengo este tema, así que necesito que vos que sos profeta me digas qué tengo que hacer. Y Dios ha puesto ese río. Y eso es una añadidura, pero créeme que en la meta del Señor está en que vos vayas a su presencia. Y que a fin de cuentas el profeta confirme la profecía por excelencia que es su palabra. ¿Me seguís, no? Bien. ¿Estamos bien hasta acá o no? Estoy como haciendo un repaso. Ahora sí podemos pasar a la segunda diapositiva, por favor. Y quiero que veas los 5 ríos como estos 5 recipientes en donde cada río contiene un 20%. Si nosotros completamos, o sea, la plenitud de estos 5 ríos, ¿cuánto nos aporta? El 100%. Esto básico de manual, pero troncal en lo que significa como iglesia asimilar el entendimiento de que queremos ser una iglesia que active y que viva en la dinámica de los 5 ríos. Es decir, que cuando la iglesia empieza a caminar en el río pastoral, ¿cuánto de Cristo está activando? 20%. Cuando la iglesia empieza a caminar en lo bíblico, cuando el IDA se desata en la casa, ¿cuánto en realidad estamos desatando de Cristo? 20%. Cuando de repente viene el desafío más lo que tengo te doy, o vienen los días lindos por los cuales ahora vamos a empezar de nuevo a ir al Parque Venegas, a anunciar de Cristo, cuando somos movilizados a que vos seas luz en el trabajo donde te encuentres, ¿cuánto estamos activando del río evangelístico? 20%. ¿Cuánto estamos activando de Cristo? 20%. Cuando de repente la iglesia empieza a acrecentar sus sentidos espirituales para lo que significa la sensibilidad de la voz del Señor, en realidad, ¿cuánto estamos experimentando de Cristo? 20%. Cuando la iglesia deja su agenda egoísta, su agenda miope, su agenda de simplemente pensar en sus asuntos y pasa a responder a la agenda celestial y del cielo y empezamos a ser despertados a los misterios a los cuales la palabra del Señor nos llama a inquirir, a no ignorar, a ir profundo. Cuando el Señor empieza a darnos la habilidad de empezar a conectar todos los ministerios, se empieza a desarrollar o a desatar el río apostólico. Pero te pregunto, si solamente activamos el río apostólico, ¿cuánto estamos activando de Cristo? 20%. De manera que la plenitud de Cristo, y para que nosotros, vos y yo, podamos experimentar a ese Yahweh, a ese Yeshua, a ese Cristo glorificado, ¿qué necesitamos? La expresión del 100%. ¿Me seguís, no? De manera que necesitamos, vos y yo, la iglesia de Jesucristo. No solamente Angular, la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos experimentar su plenitud. Por consiguiente, que los 5 ríos estén, ¿qué? Estén activos. Porque claro, cuando los 5 ríos están activos en mi vida, es cuando mi vida está siendo formada y desde adentro hacia afuera Cristo está siendo formado en mí. Esto es clave que lo entiendas. O sea, que Cristo sea formado en mí no significa, Señor, y es repetí 100 veces, escribí en el pizarrón 100 veces, Cristo debe ser formado en mí. No es un autoconvencimiento humano. No es hablarle al espejo y decirle, ¿no? Algún evangelio de autoayuda, ¿no? Decirle al espejo, decite a vos mismo que sos exitoso, que sos una gran persona, que el mundo va a conocer la mejor versión. Pero para que la iglesia de Jesucristo viva la plenitud de Cristo, la receta no es
repetirnos todos los días, menos de mí, más de Cristo en mí. La receta no es que Cristo sea formado en mí. Tenés que decirlo 1000 veces y vas a ver, no es algo mágico. Esto es como si acaso el limón dijera, quiero hoy ser más amarillo que ayer, quiero hoy ser más amarillo que ayer. ¿El limón podrá hacer eso? Claro que no. Primero porque los limones no hablan, hasta donde yo sé, digamos, ¿no? Y segundo, no depende de su fuerza, no depende de su intención, sino de qué depende que ese limón sea más amarillo. ¿Escucho ofertas? De la planta. ¿Que esté qué? Conectado. ¿Me seguís? Si el limón no permanece en la planta, por más que el limón diga y le ponga toda la furia y le ponga todo el entusiasmo, no va a ser más amarillo, no va a desprender el aroma más rico, no va a ser lo importante que tiene que ser un limón, por ejemplo, para un pollo a las brasas. ¿Me seguís, no? Para vos y para mí sucede exactamente lo mismo. No es, pregunto, ¿cuántos anhelan que Cristo sea formado en sus vidas? Levántame la mano yo para saber con quiénes cuento. Me encantaría decirte, bueno, vamos a empezar un curso de autoconvencimiento de que Cristo sea formado en nosotros, pero estamos destinados al fracaso si acaso esa fuese la receta. Porque la clave está para que Cristo sea formado en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Activarnos, permanecer. Juan 15. Porque separados de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Oh casualidad, en apenas 9 versículos, 8 veces aparece la palabra permanezcan en mí. Porque separados de mí, nada. O sea, del latín, del griego, del arameo y del castellano, nada. O sea, no hay opción. Si te descalzás de la planta, no hay opción que Cristo sea formado en vos. ¿Está bien? Ahora, si nosotros como iglesia decimos, anhelamos cada día más que Cristo sea formado en mí, anhelamos como el apóstol Pablo declaró, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, para que esto sea evidente en nosotros, para que como así en la iglesia primitiva se les llamó cristianos por primera vez. No fue que ellos tenían reuniones en las cuales repetían todo el tiempo Cristo se ha formado en mí, Cristo se ha formado en mí, sino que la evidencia fue que los 5 ríos las dinámicas espirituales estaban activas, no solamente en 5 personas, sino en toda la congregación, y esto puso en evidencia en la sociedad que había un vecino, que había un compañero de trabajo, que había un hermano que se parecía ¿a qué? A Cristo. ¿Por qué? Porque fueron de esa comunidad de la cual Cristo fue formándose en ellos. ¿Pero por qué? Porque activaron los 5 ríos y en la totalidad de estos ríos encontramos ¿qué? La plenitud de Cristo. Entonces, pensá por un instante. Creo que la mayoría de los que estamos acá, no voy a generalizar, pero por lo menos el 90% de los que estamos acá, venimos de experiencias congregacionales, venimos de otras congregaciones en las cuales posiblemente no hayamos experimentado los 5 ríos. Es más, para nosotros es familiar, es cómodo, es seguro hablar del río pastoral, hablar del río bíblico y hablar del río evangelístico. ¿Me siguen, no? O sea, no digo que todos, pero muchos de nosotros, yo fui formado, digamos, en una cultura en la cual estos 3 ríos estaban presentes. Ahora, lo profético y lo apostólico era algo que estaba dormido, era algo que para algunos pensaban que ya había cesado. Para la iglesia del tiempo presente, eso ya no estaba activo. Es decir, lo profético y lo apostólico cesó, ¿desde qué momento? El día que murió el último apóstol. O algunos otros sostienen que cuando se cierra el credo, cuando se cierra el canon bíblico, todo lo que tiene que ver con lo profético y lo apostólico cesó. Y posiblemente vos y yo hayamos sido personas que nos fuimos formando en estos ríos, estos 3 ríos, pero vuelvo a decirte, nuestro cristianismo, si acaso ha sido en estos 3 ríos, ¿a cuántas revoluciones hemos estado funcionando? 60%. O sea que hay
facetas de Cristo que no hemos experimentado y que no hemos manifestado. ¿Podés ver esto? O sea, estamos en deuda con nuestro amado Señor porque hemos despreciado, porque tal vez hemos puesto en poco su diseño, pero al mismo tiempo también estamos en deuda con este mundo y con este sistema, con estas 8.000 etnias de las cuales recién clamábamos, para decir, es justo que el hombre, es justo que la humanidad al menos conozca la plenitud de Cristo. Porque si no hay plenitud, es como que solamente estamos mostrándole un pedazo a la gente. Y el Evangelio no es la oferta por una semana. El Evangelio no es oferta válida por la cuarta semana de agosto. El Evangelio es la plenitud de Cristo todo el tiempo, amados. Y la iglesia, por diseño de Dios, es esa agencia del cielo manifiesta en la tierra. Por eso oramos y por eso cantamos que venga el cielo a la tierra, que como es hecha tu voluntad en los cielos, se echa aquí en la tierra, porque es la iglesia la portadora de la manifestación de la plenitud de Cristo. ¿Puedes pensar eso por un instante? Que vos y yo tenemos la responsabilidad ante el mundo de manifestar no algo de Cristo, sino la plenitud de Cristo. Y esto ya nos pone en otro escenario. Porque esto ya no es, me tomo 10 minutos, ya vuelvo y cierro el boliche del Evangelio, sino es que donde me encuentre 24/7, el desafío es que la plenitud de Cristo se manifieste. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos, iglesia? Caminar en la dinámica ¿de qué? De los 5 ríos. Rápidamente, cuando hablamos de lo pastoral, cada río manifiesta a Jesucristo, claro está. Cuando hablamos de lo pastoral, yo el domingo pasado tomé ese diseño del cuerpo humano y lo pastoral refleja que el carácter de Cristo y grafiqué un corazón. ¿Se acuerdan de eso o no? 3 nada más, el resto. ¿Se acuerdan de eso o no? Es decir, que cuando hablamos de lo pastoral, y yo a partir por la gracia del Señor, el domingo que viene, si me da el físico después de la jornada de Angular Camp, estaremos abriendo el río pastoral, ¿de acuerdo? Ahora, el río pastoral manifiesta que el carácter de Jesucristo. Es decir, es el desafío a ser mansos y humildes como fue el Señor Jesús. Vamos a meternos en el carácter de Cristo, porque Él no solamente se erige como el modelo perfecto a seguir, sino que Él dice, y en vos he derramado de mi espíritu, porque en vos, si habita el espíritu, está la capacidad de ser manso y humilde de corazón como yo lo soy. No, pero es que yo tengo un temperamento mucho más colérico, yo soy más sanguíneo, No, es que esto no tiene que ver por un tema de temperamentos, esto tiene que ver con un tema de carácter. Y seas sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, vayas por la corriente y la escuela del temperamento que vos quieras, el poder del evangelio completo tiene la capacidad de tomar tu vida y manifestar el carácter de Jesucristo, sea cual sea tu temperamento. Carácter de Cristo. Ahora, no solamente vamos a fijar nuestra mirada en lo pastoral, 20%, sino que además vamos a introducirnos en lo bíblico. Y el iconito que usé fue un cerebro, la mente de Cristo. Es decir, cuando la iglesia activa el río bíblico, no es que vamos a ser cabezones con un saber tremendo. El IDA está activo en esta casa, pero no para competir, para ver quién es el que más sabe, sino es la mente de Cristo. Significa, Padre, danos tu sabiduría, que es tu palabra, para ser hombres y mujeres, para ser familias sabias, prudentes, diligentes en los tiempos que corren y para prepararnos para los tiempos que avecinan. ¿Me seguís, no? O sea que no es solamente vamos a hacer espadeos bíblicos. No es que vamos a sentarnos y que ya entre nosotros hay personas que tienen activo este río, no es gente que es levantada para que los demás digamos, qué sabiduría tiene, qué conocimiento tiene. Bueno, no. Y si tenés alguna duda teológica, háblalo con él o háblalo con ella, porque ellos te lo van a responder. Si no es decir, danos la mente de Cristo, Señor. Ayúdanos a que en nuestro diario vivir, nuestros pensamientos, nuestras respuestas y nuestras actitudes estén conectadas como si Cristo mismo viviese en mí
y respondiese a esa realidad. ¿Me seguís, no? Entonces, pastoral 20, bíblico 20, mente de Cristo. Vamos a lo evangelístico. Lo evangelístico es la compasión de Cristo. Y el iconito eran los pies y las manos. Es decir, la iglesia es la manifestación visible, es la manifestación de la carne. Es decir, cuando la iglesia manifiesta compasión, la gente no solamente sabe que Dios envió a Jesucristo para perdonar sus pecados, sino que la iglesia manifiesta esa compasión. Y la gente dice, la verdad que esto no lo merezco, pero lo recibo por la gracia. Pensá por un instante, aquel que se acercó a tu vida, cómo llegaste al evangelio, fue alguien que fluyó en el río evangelístico, es decir, fue movido a compasión. Y ese río te encontró, ese río te alcanzó, ¿por qué? Porque otro dejó la práctica del egoísmo, que es la práctica del yo. Su corazón, su vida fue más sensible al propósito y al diseño de Dios, y esa compasión, esa misericordia te alcanzó y me alcanzó. ¿Me seguís, no? Ahora, una iglesia que manifiesta estos tres ríos es una iglesia que manifiesta de Cristo ¿cuánto? Un 60%. Ahora, cuando hablamos de lo profético, lo que estamos hablando es la activación de los sentidos, es decir, la sensibilidad y la pasión de Jesucristo. La sensibilidad de los sentidos en realidad tiene que ver con ser una iglesia entrenada en escuchar al Espíritu Santo, en escuchar las profecías, en escuchar la dirección de Dios. A veces se me hiela la sangre cuando alguien comparte un testimonio y dice, sí, porque yo hace 20 años cuando conocí al Señor, yo ahí escuché su voz. Y vos decís, ¿y hace 20 años que ya no escuchás tu voz, la voz del Señor? Solo este ejercicio, digo, si acaso yo hoy en este momento te entregara una hoja, la pusiera en tus manos y un lápiz, vos podrías hoy escribirme qué fue lo que el Señor te dijo, no te digo antes de venir, pero en esta última semana. No es simplemente para pasar el momento, bueno, Filipenses 1:6 y lo pongo el texto. Es decir, ¿qué es lo que Dios habló a tu vida? Claro está, es la palabra profética por excelencia, pero es una iglesia que es sensible a la voz del Señor. Y cuando la iglesia está sensible a la voz del Señor, es que vos estás en tu laburo, es que vos estás en el metro tranvía, es que vos estás con alguien que no conoce al Señor y el Espíritu te dice, háblale. Entonces, claro, si el río evangelístico está activo en tu vida, tu corazón va a ser que movido a compasión. No, pero ¿qué van a pensar de mí? Acá en el metro, Señor. No, mejor los auriculares. Y a veces nos ponemos los auriculares para aún no escuchar la voz del Señor, ¿no? Pero cuando el corazón por la obra del Espíritu ha activado los sentidos, ¿qué son los sentidos? La vista, es cuando lleguemos a ese momento va a ser tan glorioso. Y al que no tiene pelo se le van a multiplicar los pelos, mirá. Porque Dios no va a volar la peluca todo en este lugar. Pero el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu empieza ¿qué? A tener este ejercicio de ¿qué? De diálogo. Hablale a este. Cerrá la boca, no entres en esa discusión. Entonces uno empieza a generar una relación con Dios por la cual no solamente la activa de domingo en domingo, sino que disfruto de la presencia del Señor y mi pasión se alinea con la del Señor. Y mi vida empieza a responder esos mensajes del cielo que el mundo necesita todavía oír. Porque todavía la puerta de esta arca está abierta. Y todavía hay gente que necesita escuchar que Jesucristo le ama. Como así también llegará el día en el cual esa puerta va a cerrarse, como en los tiempos de Noé. Llegará ese día. Y el mundo va a conocer otra faceta de nuestro Señor. Pero hasta ese momento, ¿qué necesita Cristo? Que la iglesia manifieste ¿qué? Este río profético, esta sensibilidad con Él, que nos conecta con las personas y que nos hace hablar lo que está en el corazón de papá en relación a esas personas. ¿Me seguís, no? O sea, y esto evidencia de una iglesia que está viva.
Esto es la manifestación de una iglesia que está sensible a la voz del Señor. Y no me quiero meter porque voy a terminar predicando eso y no es el propósito hoy. Pero vamos a llegar a ese momento. Ahora, ¿y cuánto llevamos activo ahí? El 80%. Ahora, ¿el mundo necesita un 20% de Cristo? Sí. ¿Necesita un 40%? Sí. ¿Necesita un 60%? Sí. ¿Necesita un 80%? Sí. ¿Necesita un 100%? Claro que sí, claro que sí. Y llega lo apostólico, y yo hablé el domingo pasado de un circuito, de un sistema, perdón. Y en el cuerpo humano, por lo que estuve estudiando, no recuerdo bien si eran 7 u 8 sistemas, hablé del sistema circulatorio y lo apostólico tiene que ver con la madurez de Cristo, que no es lo mismo que el carácter de Cristo, que te lo da lo pastoral. Ni te cuento cuando lleguemos, por la gracia del Señor será ya por diciembre, a meternos en la conversación de lo que va a ser el río apostólico, que ya en parte estamos caminando, pero créeme que hay muchísimo más de parte del Señor. Ahora, cuando todo esto se pone de manifiesto en una iglesia, vos imagínate, si acaso 5 personas de esta habitación o de esta casa espiritual, 5 personas viviesen en esta dinámica, creo que pondríamos, por lo menos, no te digo el mundo, pero pondríamos al departamento de Cruz patas para arriba. 5 personas, 5 hombres, 5 mujeres que vivan en esta dinámica. ¿Verdad o no? Sí. Ahora vos pensá que toda la congregación viva en estos 5 ríos. O sea, infierno, prepárense, porque vamos a hacer una amenaza para lo que ellos piensan que ya han conquistado. Una iglesia que en su plenitud vive los 5 ríos. Amado, ni siquiera la selección de Messi se compara con una iglesia que avanza en lo espiritual y que manifiesta en lo natural, amados. Esto es más que levantar una copa del mundo. Una iglesia que está llena de Cristo. Es una iglesia que experimenta estos 5 ríos. Por eso me urge en mi espíritu, urge en mi vida, urge en mis venas que como iglesia no perdamos ni un día más en caminar en estos 5 ríos. ¿Me seguís, no? ¿Qué quiero decirte con esto? Que el mundo todavía no ha conocido la mejor versión de Angular. Bueno, pastor, no estará como muy vanidoso. Ok, lo pongo en estos términos. El mundo todavía no ha conocido la mejor versión de la iglesia. Pero prepárense las huestes de maldad. Prepárense el infierno. Prepárense las naciones, amado. No solamente los departamentos, no solamente Mendoza. Prepárense las naciones. Porque cuando la iglesia aprende a vivir en la plenitud de Cristo, estos ríos se transforman en un tsunami para todo lo que Satanás ha edificado hasta ahora. Y lo que tal vez a él le llevó siglos levantar y edificar, la iglesia llena de Cristo manifestará su naturaleza. Y veremos cómo la tiniebla tiene que retroceder. Porque donde está la luz de Cristo, la tiniebla no resiste la presencia de la luz. Y ahí estarás vos y ahí estaré yo. También quiero ser claro en esto, y es que por eso esto es cuerpo, por eso esto es cuando nos reunimos como iglesia, Cristo va a ser formado, cuando somos parte de y no quiero entrar profundo, pero cuando somos parte de un grupo de conexión, cuando nos dejamos pastorear, Cristo está siendo formado en nosotros. Y a veces, no sé, a veces en el imaginario de la gente, y no estoy justificando, pero a veces se han vivido situaciones muy difíciles o duras dentro de la iglesia. Entonces hay una corriente cada vez mayor, y creo que esto es parte de esta apostasía que va a empezar a manifestarse, de gente que dice, yo soy cristiano, o sea, yo soy como la iglesia de Antioquía, yo soy un pequeño Cristo en este tiempo para esta sociedad, pero no me congrego. Y quiero que entiendas que esto es que filtró el vino de Babilonia en la iglesia. Se filtró el relato de que vos sos iglesia donde estés. Y esto bíblicamente no es correcto. Suena lindo, pero no es bíblico.
Porque Jesucristo estableció una condición para ser iglesia. Y Él dijo, cuando 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Que cuando vos estás en tu trabajo, vos sos ¿qué? Un pequeño Cristo. Vos tenés el potencial de manifestar los 5 ríos, claro está. Pero somos iglesia cuando estamos ¿qué? Reunidos en su nombre. Somos el cuerpo. Somos la iglesia. Ahora, veo otra tensión en esto. Y es que a veces, y llego a esta definición. Uy, ¿cómo pasó el tiempo? Cuando la iglesia responde solamente por su asignación personal, quiero que entiendas esto, hay una diferencia entre la asignación personal y el llamado general. Esto es sumamente importante que también lo entiendas. Espero que estés anotando todo esto, ¿está bien? O sea, porque la asignación personal tiene que ver con eso que Dios, desde que te entretejió en el vientre de tu mamá, el apóstol Pablo dice, aún antes de la fundación del mundo, Él te pensó para obras que vos y yo íbamos a transitar. Él puso en vos habilidades, capacidades, puso dones y puso talentos, puso una vocación espiritual. Desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, vinieron dones, o vino por lo menos un don sobre tu vida. Y hay una asignación personal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay alguien que ama el evangelismo, ¿de acuerdo? Y eso está bien, y debe ser así, esa es tu asignación personal, pero el llamado general es que la iglesia desarrolle los 5 ríos. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete, cuando Jesucristo dijo, amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente, ¿eso es un llamado general o una asignación personal? ¿Qué es? Es un llamado que es general, es decir, que cada hijo de Dios tiene y debe experimentar esta clase de amor hacia Él. ¿De acuerdo? Cuando en Mateo 28 Jesús dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con ustedes hasta el final. ¿Eso es un llamado general o una asignación personal? ¿Esto es solo para los que tienen compasión, solo para los apasionados de evangelismo, o es un llamado para toda la iglesia? Es un llamado para toda la iglesia. Bueno, los 5 ríos y el desafío de estos 5 ríos es un llamado general para toda la iglesia. O sea, independientemente de que yo tenga por naturaleza una pasión por alcanzar a los que están perdidos, mi desafío, además de seguir activando el río evangelístico, ¿cuál es? Activar los otros 4 ríos. Y esto es clave que lo hagamos, iglesia, porque si no, vamos a debilitar la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Es decir, esa esperanza de gloria de la cual vos y yo vamos a ser para el mundo. Y esa gloria, ¿cuál va a ser? Cuando Cristo se manifieste en su segunda venida. Esa esperanza de gloria al 100% va a ser una iglesia que vive los 5 ríos. Una comunidad que solo vive el 20%, imagínate que a veces licuada puede ser esa esperanza de gloria. Una iglesia que solo hace el énfasis en lo evangelístico. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, por favor, siguiente diapositiva. Hay una consecuencia, o son 4 consecuencias las que suceden cuando la iglesia vive estos 5 ríos. Y yo algo de esto ya prediqué el domingo pasado, pero fíjense, la consecuencia como iglesia de vivir estos ríos nos da, en primer aspecto, la unidad de la fe. En segundo aspecto, el conocimiento del Hijo de Dios. En tercer aspecto, a un varón perfecto. Y por último, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la iglesia activa estos 5 ríos, la iglesia pone de manifiesto la unidad de la fe. Es decir, la fe se empieza a multiplicar en la iglesia. Fíjate, te voy a dar ejemplos para que compruebes lo que te estoy diciendo. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? O sea, ¿qué río está activo? El bíblico.
O sea que cuando la iglesia está oyendo, porque también ha activado la sensibilidad profética, está oyendo la palabra del Señor, es una iglesia que está llenándose ¿de qué? De fe. Y dice que el cuerpo de Cristo va a llegar a un nivel, a una unidad de la fe, a una plenitud de fe. ¿Está bien? Lo pastoral, cuando vemos, aún en los evangelios, vemos a Cristo manifestando esa faceta pastoral, nuestra vida empieza a tener fe para decir, es este el diseño, es este el diseño. Cuando de repente vos escuchás a un hermano que te comparte el testimonio de que en esta semana le habló de Cristo a un compañero y este se convirtió, decime qué te pasa en el corazón, decime si no se incrementa tu fe. Vos decís, empieza a haber una activación de la fe. ¿Me seguís? Cuando la iglesia empieza a conectar las partes de lo que significa ese plan perfecto trazado por Dios, y que nosotros, esta habitación llamada Angular, que responde a una gran casa que es la iglesia del Señor Jesucristo, pero que está conectada a los planes del Señor, somos una iglesia que caminamos no por vista, sino que andamos ¿por qué? Andamos por la fe, porque nuestra vida está conectada con ese plan apostólico y glorioso. ¿Me seguís hasta acá, no? Entonces, cuando la iglesia empieza a transitar en la dinámica de los 5 ríos, la consecuencia número 1, ¿cuál es? Todos estamos en la unidad ¿de qué? De fe. O sea, caminamos en la fe. Segundo lugar, dice que viene el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, y esto es glorioso, porque esto nos permite dar cuenta que su diseño en relación a la iglesia es perfecto. O sea, el conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué significa? Que nosotros vamos aún desde cada río a poder inquirir, a poder ir profundo en él, porque la activación de cada río nos aporta un 20%. Es decir, que si la iglesia anda en los 5 ríos, vamos a adentrarnos en lo que para esta mente temporal y finita, para este físico limitado a los 45 años, que después de haber movido algunos ladrillos, tiene esas limitaciones, pero puedo decir, pero tengo la posibilidad con este cuerpo de conocer el 100% de lo que este cuerpo puede resistir de Cristo. Porque me aguarda una temporada en la cual su presencia me dará un cuerpo nuevo para poder ahondar en sus facetas por toda la eternidad. Pero hasta que eso suceda, voy a poder ir en el conocimiento del Hijo. Lo mismo va a suceder con ese varón perfecto, es decir, vamos a ver la perfección de lo que significa ser una iglesia que cuando se mueven todos los ríos, no solamente vemos a 5 personas que se mueven en los ríos, sino que la iglesia es inspirada por estas personas para movernos en los 5 ríos. Vamos a comprobar qué es la perfección, que nunca más nos vamos a equivocar. ¿Qué es la perfección? Que nunca más vamos a pecar, que nunca más vamos a codiciar a una mujer o que nunca más vamos a hablar mentira. No, sino que vamos a llegar a una madurez. Perfección en la palabra es maduro, eso es. Vamos a ser una iglesia madura. Que cuando de repente venga la ofensa, que cuando no vamos a responder como la carne nos invita a responder, sino que vamos a responder con las armas. Vamos a responder con el carácter, vamos a responder con la mansedumbre, vamos a responder con la paz, vamos a responder con las palabras pero no hirientes. Es decir, vamos a ver que el modelo es pleno, es perfecto, es un modelo glorioso. ¿Me seguís hasta acá, no? Vamos a comprobar que la iglesia no va a ser una iglesia pigmea espiritual, no va a ser una iglesia aniñada, no va a ser una iglesia caprichosa, no va a ser una iglesia chiquitita que se quedó de 4 años y que terminó siendo una pequeña tirana que le termina reclamando al Padre lo que tiene que hacer. No, mi amado, cuando vos y yo aprendamos a caminar y a fluir en el diseño de la iglesia gloriosa, vamos a comprobar que hay una estatura de la plenitud de Cristo para toda la iglesia. ¿De qué sirve tener a pastores súper maduros, llenos de Cristo, con una mirada apostólica, con una mirada profética, con ríos bíblicos, y un cuerpo que está absolutamente debilitado? Retrasa el cuerpo, retrasa la misión. O sea,
Yo podría internarme en seminarios y podría pasarme años estudiando, cosa que amo hacer. De hecho, al día de hoy estoy en 2 seminarios estudiando. Mi esposa sabe lo que me gusta estudiar. Ahora, ¿gana el cuerpo si el pastor invierte años, pero no invierte en el cuerpo y el cuerpo no invierte en el Señor? Debilitamos el cuerpo. Hacemos al cuerpo dependiente del pastor o dependiente del profeta. Ahora, cuando la iglesia es activada, ¿qué quiero decirte, amados? Que yo, lejos de guardar en lo secreto esta fórmula, el Espíritu Santo nos dice, esta es la manera en que tienen que edificar el cuerpo. Y todos. Bueno, pastor, mire, yo hace 2 semanas que estoy conociendo a Cristo. Hace 3 domingos que estoy viniendo a este lugar. Recién vino una hermana a decirme eso. La vi muy feliz. Le dije, bueno, conocenos un poquitito más. Pará, no te entusiasmes tanto, le dije. No, mentira, pero... La clave va a ser que todos nosotros podamos comprobar que hay una estatura para esta iglesia. Hay una estatura para la iglesia del Señor Jesús. Y esto va a ser el fruto de una iglesia que aprende a fluir en los 5 ríos. ¿Me seguís hasta acá? Amén. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros... Y, muy bien, perfecto. Va una vez más, a unos constituyó. Me encanta el delay, ¿no? Porque hay una generación que cuando escucha al hermano lo dice después, entonces se van a... Pastores, maestros. Y encima tienen ayuda, no te digo. ¿No? Bueno, ok. Quiero para ir terminando, ¿se entendió hasta acá, no? Es muy importante también reconocer esto, que si alguna de estas características no está presente, hay una parte de Cristo en la iglesia que está ausente. Esto es clave. O sea, nosotros podríamos decir, bueno, acá vamos a desarrollar lo bíblico, lo evangelístico y lo pastoral porque es lo que conocemos, sabemos y nos da cierta seguridad. O, como pastor, me permite tener el control de la gente. Y esto no es diseño del Señor. Porque eso después se traduce en manipulación. ¿Me seguís, no? No estoy invitando a que vivamos en un caos, no es eso. Pero a veces el hombre necesita como navegar en aguas seguras porque, claro, lo otro ya depende del mover del Espíritu Santo. Entonces, nuestro desafío va a ser, teniendo esta conciencia, y es que anhelamos estar en los 5 ríos. ¿Qué pasa con esta tensión? Cuando la iglesia no comprende la riqueza de los 5 ríos, nos enfocamos. Póngame los recipientes, por favor. En solo uno de los recipientes vamos a poner, supónganse lo pastoral, y creemos que es lo pastoral y que es lo pastoral y nuestro énfasis es lo pastoral, pero solamente estamos descubriendo el 20% de Cristo nada más. Y nos estamos perdiendo el 80% de Cristo. Y entonces después vemos cómo la iglesia empieza a debilitarse. Se debilita, se fosiliza. Una iglesia que termina bebiendo el vino de Babilonia. Una iglesia que se mimetiza con la cultura, que no puede ser contracultural. Porque solamente está viendo una faceta nada más de Cristo. Y esa faceta ya lo aburrió. De esa faceta ya no hay shorts, ya no hay reels. Entonces nuestro desafío es que esa tensión logremos romperla para decir necesitamos inquirir en los 5 ríos. Y tenemos que tener esta conciencia. El río que no se manifiesta hay una parte de Cristo que no se va a manifestar en la iglesia. Esto es lo que va a pasar. Entonces, les quiero compartir, esto lo tomé de un amigo pastor y me pareció hermoso, les quiero compartir de los 5 ríos, la Biblia de cada ministerio de cada río. Esto está interesante, ¿sí? Miren, esa es la Biblia del río profético, ¿no? Porque los profetas son los que están como todo el tiempo en el fuego de la presencia del Señor, ¿no? Ellos ven al león de Judá todo el tiempo. O sea, ellos están parece como que están viendo lo que el resto no ve. Entonces,
son los de la tribu de Judá, son los de hijos de Isaacar, son los entendidos en los días. Sí, ese es como el énfasis, ¿no? El río profético pone este énfasis, que lo ven a él y dice, estuvo bueno que en la primera venida vino como cordero, pero la mejor versión es que lo vamos a ver como el león de la tribu de Judá, dice, ¿no? Así que lo manifiestan, los ponen en sus prendas, que ruja el león, ¿no? Y cantan eso, que la tierra se estremezca, ¿no? Y es sangre, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente Biblia, esta me encanta. Esta es la del río evangelístico, ¿no? Claro, porque el río evangelístico, ¿sí? Es el hermano que dame sangre, dame gente que tenga que predicarle. Entonces, claro, ellos ni siquiera invierten en una Biblia porque saben que la van a terminar regalando. Entonces, gloria a Dios por el ministerio de los gedeones, digamos, ¿no? O sea, para el que no sabe, es un gedeón, digamos, ¿no? Entonces, vos te subís al auto del que tiene el río evangelístico y vos ves que en el acompañante, antes de sentarte, tenés que sacar 4 gedeones y 5 Nuevos Testamentos, porque el tipo, hasta el que le limpia los vidrios, le da la platita, pero dice, toma, lee esto que te va a transformar, digamos, ¿no? Son del cuerpo de Cristo que andan con el cuchillo entre los... Dame gente, dame gente, dame gente. Y hay una tensión con el río profético. Y esto es madurez que necesitamos activar porque dice, ustedes se la pasan cantando día y noche, te dice el evangelístico. Están encerrados en estas 4 paredes y afuera hay un mundo que se pierde, dicen, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos debilitando el cuerpo porque no es ni una cosa ni la otra, son ambas cosas. ¿Me seguís? O sea, cuando entendemos esta dinámica nos damos cuenta que lo profético libera y desata en los ambientes para que después lo evangelístico vaya y coseche en el nombre de Jesucristo la salvación. ¿Te das cuenta que necesitamos articular? No competimos, nos complementamos en el Señor. Vamos con la siguiente. Esta está buena también. Este es el río de los maestros, ¿no? Esta es esa Biblia que los tipos la consiguieron desde Estados Unidos, ¿no? La trajeron con herrajes hasta de oro, ¿no? Y entonces, y ahí está mi esposa está así, sí. La mira con más amor que a mí. Esa Biblia para ella es pasión. Dice, oh no, mi vida. Yo te amo. Pero compito, con esa, porque mirá los ojitos. Le brillan, dame esa Biblia, dice. ¿No? Claro, porque el maestro es el que está todo el tiempo filtrando, ¿no? Y entonces está que permea por la palabra. Tal hermano me dijo esto, aquello otro. Y entonces, entonces para ellos, ¿viste? Esta es otra que la de los Thundercats. Esta es otra que la de He-Man. Esta espada, estoy hablando de una generación sub 40, lo que te decía, ¿verdad? ¿Se entendía, no? Ok, bueno. El que tengo Dios por ahí que oiga, hermano, ya está, y dale sabiduría al resto. Bien, vamos con la siguiente. Esta está buena porque esta es la del pastor, ¿viste? La del pastor es esa que tiene justo esa referencia, esa uñita, esa pestaña, ¿no? Y es ese que sana, es ese que restaura. Es ese que cuida la palabra, y cuida al miembro, cuida al hermano. Es ese que te acompaña en la crisis. Ese que te acompaña cuando las puertas se cerraron y cuando te dijeron, lo perdí absolutamente todo. Y ahí tenés el hermano que dice, estoy acá. Esta es la Biblia que representa al pastor. Y por último, el apostólico, ¿no? Este está en otro level, digamos, ¿no? Esta es una Biblia que tiene hasta los originales. Claro, porque el apostólico es el hombre que está revelando los misterios que la palabra trae. Entonces, el tipo sí está como en otro level, ¿no? O sea, él no es que vive una realidad paralela, pero él tiene una Biblia que... No, mira, esta es papiro original. Esta es... Y voy a Romanos 11, voy a revelarte el misterio de Israel. Efesios 5, voy a revelarte el ministerio de la iglesia y Cristo. Y claro, están en otro level, a modo de gracia. Ahora sí, segunda vez que lo digo, para terminar. Me quedan 5 minutos, Señor, dame la fuerza. Oh, me encanta esto. Cuando Jesús es todo lo que tenemos todo lo que necesitamos.
Y a esta conclusión puede llegar una iglesia que experimenta los 5 ríos. Se lo leí a un autor y me pareció como una manera linda también de graficarlo. ¿Cómo operan estos 5 ríos en una situación de accidente? Hay un accidente, ¿no? Y entonces dice que el primero en llegar es el pastor. Entonces el pastor llega al accidente y lo primero que hace el pastor es cotejar quiénes son los heridos. Entonces el pastor está velando por la salud de los que están heridos, de los que están ahí como peleando por la vida, como diciendo, pasó esto, y él está abocado a los heridos para que no pierdan la vida. Simultáneamente, mientras él está atendiendo a los heridos, llega el del río evangelístico. Claro, y el del río evangelístico empieza a ver que hay un montón de curiosos que se han detenido porque están viendo lo que ha pasado. Entonces, en vez de darle una mano al pastor, él dice, hay un montón de inconversos que necesitan ser alcanzados por el Señor. Entonces el pastor le dice, vení, ayúdame a hacer el RCP acá. No, dice, hay un montón de otros que se van al infierno si hay alguien que no les predica, digamos, ¿no? Entonces el pastor dice, pero necesitamos que lo perdemos. Y él dice, ¿son todos salvos? Sí, entonces me tengo que abocar a los nuevos, tengo que ir a los curiosos, ¿no? Entonces tenemos esa tensión. Frente a esta realidad llega el del río profético, ¿no? Y el del río profético llega en una situación como más relajado. Él llega con su Novation, ¿no? Él llega con su tecla. Y entonces cuando llega al lugar, él está viendo la misma escena. Él está viendo que el pastor está atendiendo. Él está viendo que su compañero de evangelismo está predicando a los curiosos. Él se arma su piano y él dice, tengo una palabra y es que Dios en sueño me lo reveló hace una semana atrás que esto iba a pasar, digamos, ¿no? Y entonces él dice, la solución a esto es levantar un altar. Así que tenemos que levantar un altar de adoración para que aún los demonios empiecen a desaparecer. Y me reveló en el sueño que hubo un demonio que le tapó justo los ojos al conductor que está atendiendo el pastor y que por eso chocó, dice. Así que empieza a levantar un altar de adoración en ese momento. Claro, frente a esta escena llega el del río bíblico, ¿no? Y el del río bíblico ve la escena y ve al tipo que está ahí levantando altar, el otro que le está predicando a los curiosos, el pastor que está acá y dice, solo necesito llegar al auto, llegar a encontrar el manual del vehículo, porque necesito ver qué es lo que falló del auto. Son los que velan por la sana doctrina, digamos, ¿no? Entonces dice, tenemos que ver acá qué es lo que ha pasado. Entonces, a él mucho no le importa que estén acá peleando por vida, mucho tal vez no le interesa lo que está pasando con los curiosos. Lo ve a este otro y dice, ¿qué hace este haciendo altar? Él dice, si vamos al manual, nos vamos a dar cuenta. O sea, si la sana doctrina, ¿qué es lo que dice? Es lo que claramente nos va. Entonces, empiezan como estas tensiones, ¿no? Y en última instancia, dice que llega el apóstol, ¿no? Uy, ¿ahora qué hacemos con el apóstol, no? Entonces dice que el apóstol llega al lugar y entonces se encuentra que el pastor está medio peleando con el de evangelismo, porque el pastor le sigue reclamando al de evangelismo que le venga a dar una mano para resucitar, porque ya habían pasado 10 minutos, así que ya perdió el pulso, o sea, ya era RCP. Lo mira al profético y ve que él está... Entonces lo ven al apostólico y el apostólico dice, está bien que el pastor esté velando por la salud, como así también está bien que el de evangelismo esté alcanzando a los otros, porque los otros pueden tener una eternidad sin Cristo, como también necesitamos que el altar esté encendido día y noche para la presencia del Señor, como también es necesario que alguien esté verificando si acaso hubo una falla con el vehículo. Y yo como apóstol no solamente estoy velando para que toda esta sinergia pueda fluir y pueda afectar la realidad, sino que además tendremos que aprovechar esta oportunidad para tal vez ver si estas autopistas han sido bien construidas y terminan conectando, o si acaso tenemos que poner reductores de velocidad para que la gente deje de estrolarse como estamos viendo en este momento. Esto es río apostólico, profético, bíblico, evangelístico y magisterial o maestro en su conjunto. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor? De que como iglesia no podamos decir, Señor, si a mí me das solo un 20%. No, dice el Señor, tengo en mi corazón el anhelo y el deseo que vivas la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Y que la iglesia, preparándose para las dinámicas que vienen,
necesita andar en los 5 ríos. ¿Estás acá, no? Todos necesitamos andar en los 5 ríos. Todos necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Todos. 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 El domingo que viene te voy a compartir otra dinámica, porque esto tengo un montón, pero voy a llegar hasta acá. Pero quiero pedirte en esta hora, para terminar, que vos puedas, con la persona que está al lado tuya, que vos puedas orar por esa persona. Porque tal vez ahora vos has escuchado y has recibido, pero ahora viene un momento de impartición en el nombre de Jesús. Para decir, Espíritu Santo, necesito recibir esto. No solamente decir, veo la necesidad de esto, sino que necesito recibirlo. Y necesito que mi hermano lo reciba. No solamente los pastores, no solamente los líderes. Todo el cuerpo edifica. Así que, amado, quiero invitarte a que en esta hora, en un acto de fe, vos puedas orar por esa persona. Y vos puedas decir, Padre, lo que se ha impartido en esta hora, venga sobre esta vida en el nombre de Cristo Jesús. Y empezá a orar por fe en el nombre de Jesús. Padre, soltamos en esta hora, por la autoridad que se nos ha delegado como iglesia y por el poder del Espíritu Santo en nosotros, es que venimos a orar unos por otros, Señor, porque no queremos ser buenos oidores de tu palabra, sino que nos llamas a ser hacedores de tu palabra, Señor. Vamos a hacer que esto funcione, Señor. Oh Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora, Señor. Manifiéstate al proceso que vamos a adentrarnos como iglesia. Llena a la iglesia, Espíritu de Dios. Quita toda escama en el nombre de Jesús. Quiebra toda pereza espiritual en esta casa en el nombre de Jesús. Quita toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús, Señor. Saca la tibieza espiritual en el nombre de Jesús. Saca el conformismo espiritual, Señor. Sácalo, Señor. Fascínanos con tu diseño, Señor. Fascínanos con tu belleza. Fascínanos con la unidad de la fe. Fascínanos con el varón perfecto que es Cristo. Fascínanos con la estatura de nuestra madurez que es Cristo. Fascínanos con el conocimiento de Cristo. Fascínanos, Señor. Danos a edificar sobre estos cimientos en el nombre de Jesús. Suelta, Espíritu de Dios. Suelta los ríos en esta casa, Señor. Suelta los ríos en esta casa en el nombre de Jesús. Toda compuerta espiritual por abusos, por malusos, Señor, en esta mañana son quebradas en el nombre de Jesús. Y declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor, allí hay libertad. Suelta, Señor, suelta sobre esta casa tu diseño, Señor.